Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo especial de Salud es Vida con Univida. Hoy tendremos un programa, yo diría, bastante diferente. Muchas personas nos escriben pidiendo que expliquemos cosas que le pasan a nuestro cuerpo todos los días. Y ninguno de nosotros sabe por qué nos pasa. Por ejemplo, ¿por qué bostezamos? ¿Por qué nos da hipo? ¿Por qué estornudamos? ¿Por qué se nos pone la piel chinita o la piel de gallina, como le digan en cada lugar? Para esta y otras respuestas, aquí comienza Salud es Vida con Univida. Y para dar respuesta a todas estas preguntas, la bienvenida al director médico del Hospital Jackson de Miami y de los Centros Univida, doctor Orlando Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Yo creo que este va a ser un programa totalmente distinto, porque son cosas que nos pasan a todos, pero los que no somos doctores no tenemos idea por qué nos pasan. Por ejemplo, doctor, ¿por qué nos da hipo? Bueno, Mario, el hipo es una de esas sensaciones que es un sonido, ¿verdad?, que se emite. ¿Por qué? Claro que sí, y eso es por la contracción involuntaria seguida espástica del diafragma, que es el músculo que divide el tórax, el pecho del abdomen y que está envuelto en la respiración. Cuando él se contrae de esa forma espasmódica, las cuerdas vocales a la misma vez se cierran y producen ese sonido de hip. Correcto. Pero, ¿y por qué, por ejemplo, a las personas que están borrachas les pasa mucho eso y le hacen la imitación siempre que dice? Claro, porque las personas que están borrachas, no solamente aquellas que están borrachas, sino también aquellas personas que comen mucho o que tienen diferentes tipos de emociones, pues le pasa eso. ¿Por qué? Por irritación del nervio frénico, que es el nervio que lidia con el diafragma. Esto puede llegar a ser hasta una enfermedad, porque dicen que de pronto el tipo tiene que ir al hospital porque tiene un hipo que no puede controlar. Eso es correcto, Mario. La mayoría de las veces el hipo se resuelve dentro de minutos, dentro de horas. Sin embargo, hay hipo que puede permanecer por muchísimo tiempo y ahí viene la razón por la cual las personas van al hospital. Claro, la mayoría de las causas del hipo son completamente benignas. Sin embargo, cuando el hipo persiste por tanto tiempo, pues entonces tenemos que indagar a ver si existe otro tipo de causa, como por ejemplo la irritación de ese mismo nervio frénico o irritación del par craneal número 10 o el nervio vago. ¿Por qué? Porque la irritación de esos nervios por un tumor o por cualquier otra razón neurológica también puede, por consiguiente, traer el hipo. Dicen que cuando uno hace el cuerpo le está diciendo no me ignore. Eso es correcto. El cuerpo le está diciendo, para de hacer lo que has hecho. Si estás tomando alcohol excesivamente, pues tienes que parar. Si has comido una comida pues muy grande, pues tienes que parar de hacer eso. Otra cosa que le pasa a todos los que están viendo el programa. El bostezo. El bostezo es algo extremadamente importante. Si se da cuenta, cuando usted bosteza, pues abre la mandíbula de una forma exagerada, lo que provoca que usted pueda inhalar un volumen excesivo de aire y luego de forma repentina, ¡puf!, se va el aire. ¿Por qué el cuerpo hace eso? Bueno, el cuerpo bosteza porque al bostezar, pues entonces aumenta el flujo sanguíneo hacia las diferentes partes del cuerpo, incluyendo al cerebro. ¿Qué hace eso? Que ahora usted está más consciente de lo que está pasando. Por ejemplo, si usted se está quedando dormido o usted está ansioso o usted tiene miedo, a veces usted bosteza y de repente usted como se siente pues mucho más alerta de lo que está pasando. Pero parece que el bostezo también es contagioso, porque uno bosteza y bosteza al del lado o bosteza al del frente y hasta el productor que hace esto dice que los parientes cercanos es más fácil que bostecen, los amigos, sí, más fácil que bostecen que gente que no tenga nada que ver con uno. Y eso es correcto, Mario. A todos nosotros nos ha pasado que alguien o una persona frente de uno pues bosteza y automáticamente pues uno bosteza. El bostezo es definitivamente contagioso. Sí existen algunos estudios bien pequeños en los cuales han comprobado eso que usted acaba de decir, donde las personas cercanas, ¿verdad?, como familiares, luego amigos, después desconocidos, pues tiende uno más a tener ese tipo de reacción de bostezo cuando la persona es más cercana a uno. Bueno, vamos a darle la oportunidad también a nuestro público a preguntar. Sandra Osorio de Colombia, adelante con su pregunta.
Hola, don Francisco. Mi nombre es Sandra Osorio, de Medellín, Colombia, y mi pregunta es, ¿por qué razón, cuando llevo mucho tiempo en la piscina, se me arrugan los dedos? Excelente pregunta, porque eso nos ha pasado a todos nosotros, que cuando llegamos en la piscina o estamos en el mar por mucho tiempo en contacto con agua, pues se nos arruga la piel. ¿Por qué pasa eso? Bueno, nuestra piel, si te has dado cuenta, pues posee un sebo que la protege de muchísimas cosas, de factores ambientales, etcétera. Cuando esa piel, cuando ese sebo pues se va yendo a raíz de estar expuesto al agua por largo tiempo, entonces la membrana se vuelve casi que semipermeable. Entonces, por un proceso de osmosis o movimiento de agua, el agua entra hacia nuestros dedos y entonces existe como una vasoconstricción del sistema nervioso, y entonces eso causa que se nos arrugue pues la piel. Claro, es un mecanismo que pensamos nosotros que haya sido un mecanismo de adaptación de los seres humanos, producto que al hacer eso, a la piel arrugarse, pues nosotros podemos caminar mejor en superficies que están mojadas, pues tenemos mejor acceso a los objetos que están mojados, no se deslizan tan fácilmente. Bueno, tengo otra pregunta del público. Aprovechemos que el público está preguntando. Aquí está la otra pregunta del público. Hola, mi nombre es Alejandro Abrán de Mejillones, Chile, y mi pregunta es, ¿por qué cuando picamos cebolla lloramos hasta las lágrimas? Claro, y eso es una pregunta excelente porque a todos nosotros creo que nos ha pasado también. Bueno, la cebolla tiene en sí una enzima que se desprende cuando la estamos cortando, y esa enzima pues puede caer en los ojos nuestros y hacen una reacción donde se forman pequeñas cantidades de ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico pues como que nos quema, ¿verdad? Nuestros ojos, y entonces para evitar un daño mayor, el cuerpo empieza a producir lágrimas, la cual pues bañan la cara anterior o la córnea de nuestro ojo y elimina esa sustancia. La cebolla lo tiene como un mecanismo de defensa también para los insectos, los cuales pues evitan pues comérsela, producto de que se pueden tener ese ácido en los ojos también. Y usted que está en la casa, ¿sabe por qué estornuda? ¿Por qué le pasa eso del estornudo? Después de estos mensajes. ¿Por qué estornudamos? Es la pregunta para usted, doctor, porque a veces estornudamos 6, 7 veces seguidas. Hay como ataque de estornudo. No, y a veces nos gusta estornudar porque es como un efecto que placentero para el cuerpo, pero en la realidad lo que nos hace el estornudo es que cuando el cuerpo se pone en contacto con un objeto en el aire, partículas en el aire que pueden ser dañinas para nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? El cuerpo lo hace como un mecanismo de defensa para poder sacar esa sustancia y prevenir que llegue dentro del pulmón. Otra cosa que hacemos muchas veces es lo que llamamos el estiramiento. ¿Por qué se produce este estiramiento que uno hace? Bueno, es extremadamente importante, y no solamente el estiramiento, porque el estiramiento también, especialmente en las mañanas, está bien vinculado al bostezo. Cuando uno se estira por la mañana, ¿verdad? Uno lo hace, el cuerpo lo hace como un mecanismo para poder contraer los músculos. Yeah. Si se fija, cuando hacemos así, contraemos nuestros músculos, ¿verdad? Esa contracción muscular conlleva a un flujo mucho mayor en nuestro cuerpo, lo que estimula el flujo al cerebro, más sangre, más oxígeno al cerebro, y lo que causa la segregación de endorfinas, las mismas sustancias que se segregan cuando uno hace ejercicio y que le da un efecto placentero al paciente. Bueno, vamos a otra pregunta del público. El público ha estado muy activo hoy día. Adelante. Hola, don Francisco. Le saluda Sirian Túnez de Tegucigalpa, Honduras. Tengo una consulta. ¿Por qué cuando estoy preocupada o estresada me tirita el ojo? Saludos. Bueno, es una excelente pregunta porque a todos nosotros también nos ha pasado eso en algún momento de nuestras vidas, y eso se debe, ¿verdad?, a la estimulación, la irritación del nervio que tenemos por encima del ojo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la estimulación debido a cualquier cosa, ¿verdad?, como cosas tan simples como el estrés, a la ansiedad
o al café o a cualquier tipo de producto que contenga la cafeína, nos estimula ese nervio, lo que crean esas fibrilaciones o movimientos de los párpados de los ojos. Otra cosa que nos pasa siempre, doctor, es que se nos duerme una mano, se nos duerme una pierna. ¿Por qué se nos duerme una mano? ¿Por qué se nos duerme una pierna? Bueno, Mario, el cuerpo le está diciendo, mire, tiene que prestar atención, porque no es normal que tengamos esas sensaciones conocidas como parestesia en el mundo nuestro, en el lenguaje médico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que los vasos sanguíneos están pinchados, están constringidos, no hay suficiente flujo hacia el nervio que está pues irrigando esa parte de nuestro cuerpo, y entonces el cuerpo le está diciendo, óigame, tiene que quitarle la presión porque hay un problema, y al momento que usted quita la presión sobre ese cuerpo, se está sentado sobre su nalga, se está apoyado sobre un vaso, sobre ese brazo, y entonces en cuestiones de segundos o minutos, pues ya usted recupera la sensación normal de esa extremidad o de la parte del cuerpo. Esto en general pasa mucho cuando uno duerme. Está durmiendo y de pronto despierta y tiene una parte del cuerpo dormida porque seguramente presionó, como usted dice, esa parte y se durmió. Claro que sí, y pasa muchísimo durante el sueño porque en el sueño estamos inconscientes de lo que estamos haciendo, entonces le ponemos mucha presión ahí a ese nervio, y luego cuando despertamos pues vemos que el brazo casi no tiene ni sensación, es una sensación bien extraña, el movimiento pues no está ahí, y eso es porque el nervio ha sido pinchado por un periodo de tiempo pues mucho más largo que lo acostumbrado, y entonces el nervio pues sufre. Voy a contar una experiencia personal porque le puede pasar a mucha gente. Yo me he dado cuenta que acostado de espalda en una misma posición se me duermen los dos dedos de las dos manos, los dos últimos dedos. Debe ser algo en la columna, ¿verdad? Y claro, la mayoría de la irrigación, ¿verdad? O la inervación de las manos, y especialmente de estos dos deditos, ¿verdad? Pues viene de la parte cervical de nuestra columna vertebral, ¿verdad? Todos esos nervios vienen de una parte que se conoce como el plexus braquial. De ahí sale toda esa serie de nervios, y cuando uno pues se acuesta, y especialmente si la posición no es una posición anatómicamente adecuada, puede que pues pinche esos nervios, o que usted tenga un disquito un poquitico más herniado y que le ponga mucha más presión al acostarse, y entonces pues le duerme, al pinchar el nervio le duerme estos dos dedos. Entonces debo discurrir de que el paso del tiempo y de los años van ayudando a que esto le ocurra más frecuentemente a una persona. Y es muy posible, claro que sí, el desgaste por el sobreuso del cuerpo, especialmente en la columna vertebral, pues pues somos muy propensos a que nos pase a todos nosotros, especialmente en esta parte cervical, pero sobre todo en la parte lumbar también, puesto que lleva mucho peso el cuerpo sobre esa parte lumbar. Bueno, esto que voy a decir ahora tiene varios nombres. En mi país le dicen carne de gallina. Sé que en Cuba le dicen que se enchina la piel. En México le dicen lo mismo, que se eriza la piel en otros países. Le llamamos la piel de gallina. Nosotros, ¿por qué? Y nosotros le llamamos piloerección en la medicina, ¿verdad? En el lenguaje médico eso sucede por varias razones, ¿verdad? Y es un mecanismo de defensa. Número uno, cuando sentimos mucho frío. Número dos, cuando sentimos emociones, cuando estamos estresados, cuando queremos pues impresionar, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el pelito o el vello, ¿verdad? Tiene por debajo en la piel dos músculos, un músculo en cada lado del pelo. Cuando ese músculo se contrae, pues el pelo se separa o toma una posición bien eréctil. ¿Por qué? Porque cuando hay frío, por ejemplo, ese pelo pues como que nos tiende a cubrir mucho más el área y nos protege del frío. Y número dos, porque el cuerpo trata de conservar el calor o tratar de conservar su temperatura en un ambiente frío para no perder esa temperatura en el medio ambiente. Bueno, hay muchas cosas que nos pasan. Por ejemplo, recién la persona habló del temblor del párpado, sí. Pero también hay algo que es a veces pérdida de memoria.
Sí, y la pérdida de memoria pues, puede tener muchísimas etiologías o muchísimas causas, pero una de las causas más frecuentes es la falta de concentración en las personas. Y claro está, la pérdida de memoria, como todos sabemos, pues también está asociada a la demencia. Sin embargo, la pérdida de memoria también tiene una causa que es bastante peculiar, y es que le ocurre a muchas personas que tienen un trauma significativo en su vida, como por ejemplo la pérdida de un familiar querido, etc. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de olvidarlo, el cuerpo está tratando de borrar ese evento que le causa tanta depresión, tanta ansiedad, tanto estrés en su vida, y entonces produce este tipo de pérdida de memoria que es transitoria y en muchos casos se llama o se conoce como la isquemia global transitoria. Bueno, cuando lloramos, ya sea por pena, porque también lloramos por alegría, Sí. aparecen las lágrimas. ¿Por qué? Después de estos mensajes. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos en Salud es Vida de Univida y estamos hablando de cosas que nos pasan, nos ocurren con nuestro cuerpo. Y la pregunta que quedó enganchada es ¿por qué al reír o llorar? Porque se llora de alegría o se llora de tristeza y aparecen las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Y claro, las lágrimas se producen por las glándulas lagrimales que están encima del párpado, por debajo del párpado superior de los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo lo produce? Claro, porque existe una emoción de tipo extrema, ya sea por tristeza o ya sea por mucha felicidad. Entonces, al uno llorar, al uno producir esas lágrimas, pues el cuerpo libera el estrés. Y de tanto llorar, pues cuando uno termina de llorar, pues el cuerpo se siente un poco más relajado y así, de esa manera, el cuerpo puede lidiar con el estrés. Ahora, esto del sueño. ¿Por qué soñamos esta cosa de que nos vamos cayendo por un precipicio? ¿Eso nos ha pasado a todos? A todos nosotros nos ha pasado eso, Mario, y la mayoría de las veces es para que el cuerpo le está diciendo o se está dando cuenta de si el cuerpo en realidad está funcionando. Y manda estas señales como que si uno se está cayendo, como si uno está envuelto en un accidente, lo que sea, y de repente existe como una contracción en los músculos y el cuerpo se da cuenta de que sí, estamos despiertos, estamos vivos. Y este frío constante, hay gente que tiene más frío. Yo me he dado cuenta Sí. que con el paso del tiempo uno tiene, por ejemplo, yo cuando era más joven iba a los restaurantes y veía que todas las personas mayores tenían puesto un chaleco, mientras todos nosotros estábamos casi en camiseta. Sí. O sea, ¿qué pasa con el paso del tiempo y el frío? Bueno, Mario, el frío tiene diferentes factores y a medida que va pasando el tiempo, obviamente uno de los factores es la piel, ¿verdad? Porque la piel es nuestro abrigo, es nuestro aislante al medio exterior, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo, la piel se va afinando mucho más. No sé si se ha notado que a medida que pasa el tiempo, pues usted tiene más morados cuando se da un pequeño golpe, etcétera. ¿Por qué? Porque la piel está más fina, porque los vasos están más superficiales y eso ayuda a que usted tenga mucho más frío a temperaturas que antes usted quizás tenía hasta calor, ¿verdad? Claro, toda esta sensación de frío y calor la controla pues una glándula que tenemos en el cerebro conocido como el hipotálamo. Ya. Ese hipotálamo es el termostato de nuestro cuerpo. Y ese va hacia adelante en la vida como perdiendo fuerza. Bueno, muchas veces a medida que vamos envejeciendo pudiese tener algunos cambios y reajustes en el termostato, lo que puede causar las variaciones en el frío y el calor. Sí, yo también me daba cuenta cuando recién llegué aquí a Estados Unidos que iba a restaurantes, había gente muy mayor y mucha gente tenía algo colgando aquí en la cara, los mayores, y no se daban cuenta. Claro. Y hoy día me doy cuenta que mucha gente me dice, mire, usted tiene algo ahí. Parece que la sensibilidad de la piel también pierde fuerza. Sí, claro, y la sensibilidad de la piel va perdiendo tensión. A veces también con los años pues perdemos las sensaciones producto de las inervaciones por medio de los nervios se van perdiendo y entonces las personas ahora pudiesen tener un poquitico de saliveo, especialmente en los ángulos de la boca, que son una de las primeras partes que vamos perdiendo ese tipo de sensación. Y ya que hablamos de frío, hablemos de escalofrío.
Bueno, los escalofríos son extremadamente importantes, son tan importantes que es un mecanismo de defensa para nosotros. ¿Por qué? Porque los escalofríos lo que está produciendo es un movimiento, unas contracciones continuas de los músculos. A medida que los músculos se van contrayendo, pues van produciendo calor. Ese calor, especialmente cuando tenemos mucho frío que nos provoca el escalofrío, es importante, porque si no nos estuviéramos frizando. En realidad, nosotros hemos comprobado esto cuando una persona tiene un fallo o un paro cardíaco que viene al hospital. Hoy en día nosotros, para preservar los órganos de los pacientes, especialmente el cerebro, por predilección, pues enfriamos a la persona. La enfriamos, le ponemos unos pads o como unos monitores, los cuales bajan la temperatura corporal. Pero para poder hacer eso, nos dimos cuenta con el tiempo que teníamos que darle un medicamento en la vena a los pacientes, porque los pacientes automáticamente empezaban a temblar. Claro, porque es el mecanismo de defensa de contrarrestar ese frío para crear calor interno. O cuando está subiendo la fiebre también de uno tiene escalofrío. Y claro que sí, y eso es un símbolo de que tenemos una infección. Ya, y entonces el cuerpo se defiende a través de este escalofrío. Claro, el cuerpo se defiende a través del escalofrío, elevando la temperatura. ¿Y los calambres? Pero los calambres ya vienen por diferentes razones, ¿verdad? Los calambres son unas contracciones musculares, ¿verdad? Que nos producen mucho dolor, especialmente si usted en alguna ocasión ha sentido el calambre o el Charlie's Horse, el calambre en la batata, ¿verdad? O en los músculos detrás de la pierna, pues eso viene por fatiga muscular, viene por problemas con los electrolitos, es decir, falta de potasio, falta de magnesio, etcétera, y también pudiese ser debido a otras enfermedades que la persona pueda tener de base. Inclusive se ve mucho en pacientes que tienen o sufren de diabetes y también de otros problemas neurológicos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es bastante común en la comunidad. Ahora, la falta de potasio es porque la gente que tiene calambre, por ejemplo, le dicen coma mucho plátano. Sí, y el potasio es bien abundante en frutas como por ejemplo la banana. Y especialmente este tipo de espasmos se ve mucho en pacientes que tienen otras afecciones médicas que toman diuréticos, porque los diuréticos en su gran mayoría pues expulsan el potasio, y si no reemplazamos ese potasio, pues el potasio nos baja en la sangre y puede producir estos calambres. ¿Y las embarazadas también? Y las embarazadas también, Mario, sí, cómo no. Ahora, otra cosa, esa sí que yo no tenía idea, ni siquiera me lo había preguntado, que las orejas crecen 0,22 puntos al año. Sí, y las orejas, no solamente las orejas, también la nariz. La nariz y las orejas pues siguen creciendo, ¿verdad? Las orejas sí crecen 0,22 milímetros al año, nunca paran de crecer. Sin embargo, los huesos paran de crecer, ¿verdad? El cartílago para de crecer. Sin embargo, las orejas, la parte baja, porque la otra es cartílago, pero en esta parte baja, el lóbulo, que se conoce como el lóbulo de la oreja, ese no tiene cartílago, ese no para de crecer. Me tendría que fijar bien en un centenario. Yo he entrevistado a varios centenarios a ver si las orejas están más grandes de lo normal. No me he fijado en eso. Y yo creo que debería chequearlo porque se va a dar cuenta que sí. ¿Y los ronquidos? Bueno, los ronquidos es un signo de verdad de que la persona pudiese estar teniendo apnea durante el sueño. ¿Qué cosa es el apnea? El apnea es cuando la persona para de respirar, y eso pudiese conducir a problemas un poco más severos en el futuro. Eso nos está dando un indicio, nos están dando un clue en inglés, ¿verdad?, de que algo está pasando y que pudiese llevar a consecuencias mayores. Doctor, le agradezco mucho. Yo creo que esto nos van a pedir que lo repitamos, porque deben haber muchas otras cosas que a la gente que le ocurre y no sabe por qué. Muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima con Salud es Vida de Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.